La palabra economía está incluida en nuestras conversaciones diarias y si bien es un tema que nos involucra a todos, ¿qué tanto conocemos del inicio de su funcionamiento en nuestro territorio? Quiero que me acompañen a hacer un pequeño viaje en el tiempo que hará que comprendamos cómo vivían nuestros antepasados, cuál era su cultura y manera de relacionarse y cuáles eran las reglas de juego que estaban establecidas para ese entonces. Antes de la conquista española, en América se desarrollaron tres civilizaciones principales: los mayas, los aztecas y los incas, quienes organizaron estructuras sociales y políticas complejas. En algunas regiones surgieron culturas medianas que no lograron altos niveles de organización, como fue el caso de los muiscas, quimbayas, agustinianos y taironas, quienes son considerados como el fundamento de la prehistoria colombiana. Aunque son considerados una cultura mediana, estas sociedades lograron una estabilidad económica y social gracias a la organización dada en cacicazgos, lo que les permitió asentarse en distintos territorios de manera permanente. En el siglo XV, su economía estaba basada en la agricultura, la extracción de esmeraldas, sal, cobre, carbón mineral y vegetal, así como también la producción de mantas. Los muiscas, taironas y quimbayas tenían una producción agrícola ajustada a las variadas condiciones ambientales, lo que les permitió disfrutar de cierto grado de autosuficiencia y tener una diversa dieta alimenticia. Algunos datos revelan que el maíz fue el principal producto alimenticio, seguido de la papa y otros productos cosechados. Gracias a la especialización y diversificación, los muiscas obtuvieron excedente productivo, con el cual se dio lugar al trueque como su principal forma de intercambio en ferias y mercados con otros territorios y sus pobladores. Sin embargo, los intercambios no pueden considerarse como una práctica generalizada de la época, ya que la mayoría de estos eran limitados a comunidades de la misma etnia. Los bienes intercambiados con mayor frecuencia eran las mantas, el oro y el algodón, pero también lo eran la sal, el cobre, la producción de esmeraldas y productos textiles. Si bien el trueque fue la forma predominante de intercambio, la cantidad y el volumen de los productos negociados sugerían que estos flujos no eran completamente simétricos y que la cantidad entregada solía ser menos que la cantidad de bienes recibidos. Esta situación plantea interrogantes sobre el valor y cómo se mide. No es claro si en ese escenario alguna moneda cumplía a la perfección la función que tradicionalmente se le ha asignado. No obstante, mercancías como las mantas, el oro y la sal, que eran intercambiadas con mayor frecuencia, sirvieron como un patrón para medir valores. Ya que conocemos a grosso modo la evolución de esta civilización, pasaremos a ver la manera en que los españoles reorganizaron y de diferentes maneras esclavizaron a la población a partir del periodo de conquista. En las primeras expediciones de pillaje a la costa, los españoles intentaron saquear tesoros que los taironas y zenúes habían acumulado por generaciones. Esa situación trajo un fuerte impacto debido a que las largas horas de trabajo, el distanciamiento conyugal, los obstáculos frente al matrimonio y las epidemias causadas por las enfermedades que traían consigo los europeos impidieron que los indígenas se reprodujeran de forma natural, lo que causó que esta población disminuyera en número. En la cordillera oriental, los conquistadores torturaron a los muiscas con el objetivo de que les fuera entregado el tesoro del Dorado, y aunque esto no fue posible, lograron conseguir grandes cantidades de oro. A finales del siglo XVII, la Nueva Granada empieza la recuperación demográfica, principalmente por la reproducción de mestizos, debido a que los españoles venían sin sus mujeres y recurrieron sexualmente a las indias después de obtener la victoria sobre sus pueblos. Esto facilitó también que la corona española pudiese extender su poder político y religioso.
El declive de los pueblos indígenas condujo al comienzo de la trata de esclavos en África. La población mestiza, junto a este grupo de esclavos, empiezan a ser más resistentes a las enfermedades que surgían en la colonia. Sin embargo, el hecho de que los esclavos fueran costosos y escasos llevó a que se les cuidara y tratara de una mejor manera. Todo esto, combinado con la llegada de más gente de España, dio forma a la demografía de la zona. De esta manera, los afrodescendientes, indígenas y los europeos eventualmente formaron la sociedad colombiana y se unieron entre sí. Para atraer colonos a nuevas tierras, los españoles vendieron las tierras a conquistadores y gobernantes. Así nacieron las haciendas que junto con las minas se convirtieron en la principal fuente de riqueza. Los españoles organizan el trabajo en las minas y fundan centros urbanos en donde hay mayor población de indígenas para poder tenerlas bajo control y reducirlas poco a poco. La población indígena es obligada a prestar tributo en el trabajo, en especie o en mantas y productos agrícolas. La minería de oro prosperó a gran escala. Fue utilizada como medio de cambio gracias a la buena tasa de cambio que se obtenía en los intercambios. Para consolidar el poder, los colonos españoles utilizaron una serie de procedimientos diferentes. Los indígenas fueron las principales víctimas, aparte de las muertes ocurridas durante la conquista y en los años que siguieron. Las autoridades españolas crearon un sistema llamado encomienda, teóricamente para proteger a la población indígena de los abusos de los conquistadores. Sin embargo, a pesar de las disposiciones de la ley, rara vez se cumplían. Una vez empiezan a imponer las encomiendas, se reciben con frecuencia quejas de estas, así que la corona deja de repartirlas y trata de extinguirlas. Esta disolución de encomiendas dio lugar a un número considerable de familias indígenas que fueron concentradas en resguardos. Después de eso, se creó otro sistema llamado MITA. Este sistema obligó a los pueblos originarios a trabajar bajo el mando de los conquistadores. Habiendo grandes extensiones de tierra y poca gente trabajando en ella, la tierra no era titulable para los indígenas y mestizos, situación que es la base de la cuestión agraria a la que todavía no se le da solución en Colombia en el siglo XXI. Los españoles pobres y los mestizos alquilaban las tierras que quedaban disponibles en los resguardos, pero estaban sujetos a que les ofrecieran posición como arrendatarios, inquilinos o vivientes. Así surgió la forma dominante de la agricultura de la época. Con este recuento que hemos hecho se puede llegar a las siguientes conclusiones. La economía prehispánica tenía una mejor estabilidad. La producción en función del autoabastecimiento permitía una mejor distribución de recursos en cada una de las comunidades. En la conquista, la pérdida de la organización social, económica y política que se tenía hasta entonces fue un retroceso para los aborígenes. Tras la llegada de los españoles, el orden económico tomó otro rumbo, desfavoreciendo a los indígenas y favoreciendo a los conquistadores, quienes se aprovechaban de su falta de defensa. Uno de los efectos de la corona española que mayor impacto tuvo en el territorio de Nueva Granada fue la reducción a gran escala de la población, producida en su mayoría por enfermedades y epidemias. Las costumbres y rituales que se practicaban poco a poco se fueron perdiendo a causa de la imposición de la cultura y la religión española. El establecimiento de instituciones españolas produjo que la economía no fuera creciente y próspera. La falta de estructuras políticas, sociales y económicas sólidas desde ese periodo colonial son el reflejo de la economía contemporánea.